Hola. Hola. Voy a esperarme unos minutitos en lo que acomodo aquí mis anotaciones donde puse todas las preguntas que enviaron. Y probablemente este live lo vaya a dejar grabado si es que el celular me lo permite. Y lo voy a tratar de postear en el IGTV para que pueda quedarse ahí grabado con todas las preguntas. Que por cierto estoy muy agradecida con todos los que enviaron preguntas. Esta iniciativa se llama La Consultoría. Se me ocurrió de pronto un día como ponerle ese nombre, pensando que pues había gente que de pronto se quedaba con dudas y que a lo mejor no se animaba a tomar terapia, o que a lo mejor tenía nada más preguntas y que no era necesario asistir a una terapia. Entonces dije, bueno, puede ser que de pronto pueda preparar unos lives. No sé con cuánta frecuencia, no me quiero como agarrar más compromiso, ya tengo el podcast y estoy constantemente compartiendo por redes. Y entonces pensé en la posibilidad de hacerlo pues de vez en cuando, ¿no? A lo mejor cuando surja alguna pregunta o cuando tengan alguna duda o cuando de pronto yo pueda tener algo de tiempo, preparar como estos espacios para contestar algunas preguntas. Hay veces que me hacen preguntas y de pronto escribirlo no me puedo como explayar o no puedo contestar todas las preguntas. O a lo mejor a la hora que escribes no se entiende igual que cuando lo expresas. Entonces, bueno, primeramente agradecer. Quiero como hacer un énfasis y decir que todo lo que se va a hablar el día de hoy es de acuerdo a mi experiencia, a lo que yo he aprendido. Yo no tengo la verdad absoluta de nada. Hay cosas que pues yo las comparto siempre desde mi ser, desde mi experiencia, lo que he aprendido, pero este es un espacio para que tú comiences a cuestionártelo tú y que lo pongas tú verifícalo a través de tu experiencia y tú ponte como a preguntarte, oye, ¿qué onda con esto que estoy pensando? Oye, ¿qué onda con esto que escuché? ¿Será que es verdad? ¿Será que no? Ponlo en práctica, siempre llevarlo a la práctica y siempre llevarlo a que cada cosa que tú entiendas o cada nueva idea que integres, que la pongas en práctica, siempre va a ser el modo en cómo tú le vas a poder entender o lo vas a poder integrar. Hay algunas ideas que de pronto entran a nuestra mente y hasta que no las pongas en práctica en tu vida, por eso hay veces que a la gente le gusta que les ponga ejemplos, porque cuando tú pones un ejemplo de una situación que sucede o que está sucediendo, es como tú puedes ponerla en práctica y que entra a tu vida directamente. Y luego ya te das cuenta y dices, sí es cierto, sí lo puedo hacer de otra manera. Entonces, bueno, siempre verifícalo a través de tu experiencia. La consultoría, ¿qué es esto de la consultoría? Es un espacio que va a estar dedicado, no sé cada cuánto, pero un buen tiempo, a lo mejor un mes o cada 15 días, no sé, de pronto cómo se vaya acomodando el tiempo, pero se va a llamar así la consultoría. Ustedes van a enviar sus preguntas, a lo mejor algún día podemos abrir un tema y sobre ese tema que se hagan las preguntas. Esta vez recibí un montón de preguntas, traté de acomodarlas, algunas se repetían, entonces no las posteé las que se repetían o que más o menos tenían el mismo sentido. Entonces trataré de contestar todo. Hay preguntas acerca de cosas de terapia de descodificación, otras de terapia breve sistémica, otras de cosas de la conciencia y de espiritualidad. Entonces trataré de compactarlo lo más que pueda para que nos alcance el tiempo para poder contestar todo. Nada más antes de empezar con las preguntas, que son un montón, quiero recordarte que todo lo que hablemos pasa por nuestra mente. Entonces trata como que de lo que escuches por aquí, tratar de darle entrada mental. No que estés como en modo negación, de que ¿qué? Es más como, a ver, vamos a darle chance a ver qué es de lo que me dicen, cuál sería como una nueva manera de ver las cosas, cuál sería como una nueva forma de cuestionarlo todo, o de cómo puedo yo empezar a aplicar estos nuevos conceptos a mi vida, ¿va? Bueno, la primera pregunta, me preguntaron, a ver, primero me voy a ir a estas. Ok, dice, se me fue la motivación, estoy deprimida, y me hace un signo de pregunta, ¿no? Fíjense bien, para que sea considerado depresión como tal,
A veces nosotros, no sé si les ha pasado que de pronto decimos, ay, ando depre. Andar depre no necesariamente es depresión. Para que sea un diagnóstico como depresión, necesita haber ciertos componentes. Entre ellos, por ejemplo, pues sí, puede ser la falta de motivación, puede ser un trastorno del sueño también, que el sueño o se haya reducido o haya aumentado. La comida igual, empiezas a dejar de comer o a comer un montón. ¿Qué otra cosa? Hay que tener llanto, ¿sí? Si no lloras, de pronto puede ser que no estés deprimido. Aquí en esta pregunta yo me voy más a como que estoy desmotivado, ¿no? ¿Por qué estaré desmotivado? ¿Por qué viene la desmotivación a nuestra vida? Piénsalo fríamente por sentido común y observa que muy seguramente la cosa a la cual tú te estás forzando a hacer no te gusta, o la cosa a la cual tú necesitas o crees que tienes que hacer no te llena del todo. Tal vez sea el trabajo, tal vez sea algo que ya no, porque piénsalo fríamente. ¿A poco no? Cuando me estoy acordando de cuando estábamos en la escuela y que había estos paseitos que nos llevaban a alguna fábrica para conocer algo y que en la noche preparábamos todo y en la mañana no nos costaba nada levantarnos porque había una motivación de ir a un lugar donde pues no conocíamos o que nos encantaba o de pronto como eso, ¿no? Entonces en esta pregunta me iría yo más a ver qué cosa te estás forzando a hacer, que no quieres hacer o que ya no te gusta del todo, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué hago esto? Cuando hay gente que viene conmigo a consulta y me dicen que quieren encontrar motivación, la motivación para que realmente sea un nuevo estilo de vida o funcione o que dure o que esté permanente necesita venir de ti. Empezar a conectar contigo, cuestionarte que si las cosas que tú haces realmente te apasionan, realmente te gusta lo que haces, realmente lo disfrutas, porque de pronto puede ser que no lo estés disfrutando y por eso está la desmotivación, que no lo quieres hacer. Entonces me iría más a preguntar eso y bueno, hay que ver si el diagnóstico es como una depresión, sería con estas características que te acabo de mencionar. Hay grados en la depresión. Cuando una persona está deprimida, yo casi siempre me voy a ir a buscar una pérdida antes de todo lo demás. Hubo una pérdida reciente, murió alguien, te corrieron del trabajo, te cortaron, te terminaron o algo se terminó y que a lo mejor estés en un proceso de no aceptación y te quedaste como estancada en depresión, puede ser. Entonces hay que ir, a veces las preguntas son como muy amplias, entonces no sé exactamente el contexto, pero creo que abundarlo así lo extiende y puede ser como interesante para todo el mundo. La siguiente pregunta, ¿cómo romper patrones? Esto más es de terapia sistémica. Un patrón se hace en una vida de acuerdo al ejemplo, quién nos guió en nuestra vida, ¿sí? Por ejemplo, si el estilo de vida de tu familia es, haz de cuenta, no sé, voy a poner un ejemplo, levantarte en la mañana, desayunar, ir a la escuela, regresar, comer, echar siesta, hacer ejercicio ese es como un patrón, ¿sí? ¿Dónde lo aprendiste? Pues en tu familia. Entonces, para romper con un patrón, primeramente tienes que hacerte varias preguntas. ¿Se acuerdan que yo siempre en todos los episodios comparto que hay que cuestionarnos todo, hay que hacernos preguntitas básicas, ¿no? Primero darme cuenta, ¿por qué quiero romper con este patrón? ¿Este patrón es un patrón dañino o es un patrón que de pronto no me hace feliz? Bueno, primero saber por qué. Y si ya de plano dices, sí, lo quiero romper, darte cuenta, muy consciente de dónde viene ese patrón, dónde lo aprendiste, porque siempre los patrones son aprendidos o son guiados por alguien. Entonces observa en dónde está ese patrón y por qué lo quieres cambiar. Porque cuál sería la razón por la cual lo quieres cambiar, ¿no? Hacerlo muy consciente. Ahora, es importante que los patrones necesitan como mucha voluntad y saber que las cosas que vas a empezar a hacer tengan un nuevo sentido para que no pierdas la motivación y como que el nuevo patrón que se adquiera luego se vuelva tu estilo de vida. Yo siempre menciono que para que algo se convierta en nuestro estilo de vida, tenemos que empezar primero a cuestionarnos y la segunda es como empezar a hacerlo, pero desde un espacio distinto al forzamiento o al forzarnos. O sea, ¿cómo sería? Como algo que me guste hacer. Si yo disfruto muchísimo algo, no siento que lo estoy haciendo a fuerza, no me siento cansado, no me siento agobiado porque me gusta. Entonces yo siempre te voy a invitar a que te preguntes qué cosas son las que disfrutas hacer, qué cosas son las que te apasionan, qué cosas son las que te gustan, porque eso que vas a empezar a hacer de esa forma va a hacer que no lo sientas como trabajo forzado, va a ser como que se convierta en tu estilo de vida porque realmente vas a estar pleno y tranquilo y convencido.
La siguiente, ¿cómo logro cerrar heridas y salir adelante? ¿Cómo logro cerrar heridas? Cerrándolas. A veces hay preguntas que yo digo, es así, ¿no? Cerrándolas. Va a dar risa porque vas a decir, pues sí, ya sé que cerrándolas, pero pues ¿cómo las cierro, no? Primero darme cuenta que por qué todavía las tienes abiertas, ¿no? O sea, ¿por qué tengo todavía abiertas esas heridas y por qué no he checado por qué? Siempre hay una razón y casi siempre vamos al victimismo, casi siempre, pero no siempre. Hay veces que tenemos una herida y nos encanta estarnos echando limoncito y sal y no somos conscientes hasta que luego pensamos y decimos, ¿qué onda? ¿Por qué yo tengo esta habilidad o capacidad de estar todo el tiempo recordando eso que pasó? Llamémosla herida, yo me estoy imaginando que es algo que pasó, ¿no? Una herida, porque de pronto hay términos que pues no cambian o varían. Entonces, ¿por qué yo estaría todo el tiempo yendo a esa herida? ¿Sí? Porque creo que hay un beneficio de estar ahí, porque me veo en papel de víctima, porque me gusta que todos digan pobre de mí, porque me gusta estarlo recordando tal vez, porque no sé cómo cerrarlo. Entonces, cuando hablamos de heridas, podemos hablar también de ciclos, de situaciones, de personas, de cosas, de trabajos, de infinidad de cosas que necesito ir a hacer unos cierres. Ahora, ¿cómo se hace un cierre? Siempre el cierre se va a hacer de una manera, puede ser acompañado, puede ser tú solo, pero siempre te necesita el elemento aceptación. Siempre necesita el elemento aceptación. Yo no puedo cerrar algo hasta que no lo entiendo y lo acepto, porque si no, entonces no está cerrado, porque me quedo como que me resigno o como que lo niego o como que no lo integro del todo. Entonces, para que algo esté bien, necesita del componente aceptación. Entonces yo te invitaría a que comenzaras a ver por qué está abierto eso por ahí, porque todavía no has decidido cerrarlo, si ya pasó, si ya se terminó, y te invitaría a comenzar a entenderle por qué terminó, por qué se acabó, por qué pasó lo que tuvo, por qué pasó lo que pasó, y comenzar a integrarlo para aceptarlo. Pero la aceptación no es resignación, cuidado. La aceptación es esta situación en la cual en mi mente entiende y digo, no, ¿de qué me sirve no aceptarlo o negarlo? Si más bien necesito integrarlo, ¿no? Para comenzar a vivir mejor. Entonces, bueno, la siguiente pregunta dice, perdí mi trabajo, me siento perdido, ya no sé ni qué escribe aquí, pero bueno, perdí mi trabajo, me siento perdido. ¿Cómo empezar a volver a motivarme? Yo creo que dice aquí, sí. No, ¿cómo me voy a encontrar algo nuevo? ¿Cómo le hago para encontrar algo nuevo? Cuando hablamos de las palabras, observemos, cuando digo perdí mi trabajo, solamente al escuchar perdí, ya me hace sentir como, ay, como que algo tenía y ya no lo tengo. Entonces, desde ese espacio, observemos cómo hay veces que es tan importante las palabras que utilizamos. Cuando digo perdí, es como que ya no lo tengo, como que se me acabó, como que algo pasó y me posiciona automáticamente, mentalmente en una deuda o en una situación no tan favorable. Entonces, cuando yo digo perdí algo, fíjense bien, observemos esto porque es muy interesante. Cuando entendemos que las situaciones que nos pasan en nuestra vida tienen una razón mucho más mayor y profunda, que tendría que ver con un poco de espiritualidad o con un poco del ser, ¿no? Darnos cuenta que si una situación ya no está como estaba, tiene una razón más poderosa y más fuerte que a lo mejor no he integrado o que no entiendo o que no quiero ver. Entonces, cuando se termina algo, es bien importante, vuelvo a lo mismo, a entrar en aceptación, no ver como esto como que pérdida, sí entiendo la palabra y sí entiendo que así se usa, pero en realidad es como, ya no tengo ese trabajo, ya no tengo ese puesto, ya no tengo ese empleo y me puedo comenzar a conectar conmigo y decir, ok, esta es mi nueva oportunidad para ir a buscar algo o para ir a proyectar algo distinto a lo que tenía y pues puede ser que mucho mejor. Entonces, dedícate este tiempo, este espacio como a conectar y darte cuenta, ¿para qué soy bueno? ¿Cuál es mi talento? ¿Cuál es esa cosa que yo tengo dentro que puedo ofrecer al mundo? Que puedo poner en servicio, o sea, no que lo vais a hacer gratis, pero siempre los talentos y las cosas con las cuales nosotros nacimos siempre pueden estar al servicio y luego van a ser remunerados eventualmente, pero no lo vas a notar como si fuera un trabajo. Entonces,
Bueno, conectar con qué quieres hacer, es una oportunidad. Siempre que hay una cosita de pérdida o que ya no tengo lo que tenía, podemos conectar con nuestra voz interior, hacer como muchas preguntitas y decir, ok, esta es mi oportunidad. En lugar de posicionarnos como víctima de me corrieron, perdí mi trabajo, entiendo que sí puede haber un dolor, claro que sí, porque estabas acostumbrado, estabas estable, estabas cómodo, puede ser, pero ¿de qué me sirve mantenerme en ese estado? De nada. Y de hecho a tu alrededor la gente tampoco se siente muy cómoda cuando alguien sigue como en este espacio como de victimismo. Es un victimismo a veces muy sutil que no se nota, pero de pronto sí genera como esta energía que no te permite salir. Entonces acepta que eso se terminó y que se terminó es porque viene algo mejor y que tú lo puedes proyectar en algo mejor. Siguiente pregunta, ¿cómo logro que mi mente y mi estado de ánimo se alineen en positivo? Fíjense bien, cuando empiezo a conectar conmigo, hay veces que de verdad que yo a veces me sorprendo porque digo, ¿cómo los seres humanos no sabemos ser humano? O sea, no sé en qué nos hemos convertido, pero el ser humano tiene esta cualidad o habilidad de a veces inventarse cosas, ¿no? Y de pronto hay cosas que nos inventamos y hay cosas que no nos permitimos sentir. Entonces yo te diría que tal vez conectes contigo y tal vez vuelvas a ti, a como comenzar a confiar en tu voz interior, a comenzar a confiar en esa pequeña intuición que te dice cuál es el camino, que te dice por dónde. Es tan importante cuando alguien se desequilibra, es porque está escuchando más a su ego, está escuchando más una vocecita que le dice cosas y entonces perdemos el equilibrio. El equilibrio es parte, el desequilibrio y el equilibrio es parte de la vida, es parte del ser humano. Recuerda que es dejarnos ir, pero el dejarnos ir, ahorita viene otra pregunta acerca del dejarnos ir que voy a explorar por ahí, pero observa cómo yo puedo estar, y la creencia siempre de estar en modo positivo. No digo que no, pero es como más abrir tu mente a permitir que la vida suceda como está sucediendo y verle lo que sí me está ofreciendo. Si yo quiero siempre estar en modo positivo, porque hay gente que se expresa así, modo positivo, yo le llamaría fluir o le llamaría aceptar. Es como abrir tu mente para ir viendo lo que el día a día me va presentando. Eso es fascinante, porque de hecho la vida nos sorprende a cada instante, pero estamos tan en otro rollo, no sé en cuál, no en vivir, en pensar tal vez o en creer que debe de ser de otra manera, que de pronto nos perdemos nuestra experiencia y nos perdemos el verle lo positivo, lo bueno a lo que está sucediendo en este momento. Entonces yo te invitaría pues a abrir tu mente, a comenzar a conectar y a escucharte para que eso siempre esté en equilibrio, tratar de siempre estar como conectada contigo. ¿Cómo trabajar la validación? Híjole, este es un temazo. La validación, hice un podcast hace poquito que hablé de autoestima. La autoestima tiene que ver con el autoconcepto, o sea, cómo me veo a mí mismo. Pero imagínate que no estamos conectados con nosotros. Imagínate que de pronto andamos en lo de afuera, en lo de los otros, entretenidos 100% en lo que hacen los otros, cómo lo hacen, para dónde lo hacen, qué hacen, y entonces perdemos esta conexión con nosotros. Siempre es importante la conciencia, como siempre lo repito, y hacer esto consciente, decir, ¿sabes qué? Sí, me perdí, he estado mucho en lo de afuera, y también pasa que a veces nos vamos mucho a lo de adentro, pero bueno, estamos mucho en lo de afuera y no conectamos con nosotros mismos. Entonces perdemos este contacto con nuestro ser. ¿Qué pasa con eso? Pasa que cuando yo no estoy conectada conmigo, no puedo verme, no puedo validarme, porque estoy creyendo que necesito la validación de otro. O sea, estoy creyendo que necesito que el otro me valide para yo sentirme bien. Si tú estuvieras conectado contigo mismo, ¿qué pasaría? A la hora que te ves al espejo, te encantarías porque estás proyectando y estás amando esa parte tuya, te vistes como a ti te gusta vestirte, te maquillas como a ti te gusta maquillarte, trabajas en lo que te gusta trabajar, le dedicas el tiempo a lo que a ti te gusta, comes lo que te gusta comer, lees lo que te gusta leer, porque estás conectado, porque te escuchas, porque dices, esto es lo que a mí me gusta, y entonces lo empiezas a hacer para ti. Esa conexión contigo hace que llegue un momento que de verdad no te importe lo que los demás piensen y no te importe si a los demás les gusta, porque a ti te encanta.
Y eventualmente eso, ¿qué va a hacer? Va a hacer que tu autoconcepto es el que importe, cómo me veo a mí mismo. Entonces no ocupo validación de afuera. Pero ¿qué pasa? Como estamos al revés. Yo siempre digo que este mundo está al revés. Literalmente todo está al revés. Creo que necesito que el otro me valide para yo sentirme valiosa. Creo que necesito que el otro me reconozca para yo reconocerme. Creo que necesito, y todo es un montón de creencias que están a la inversa. Ahora, ¿cómo le hago para estar al revés? Así, tal cual. Obsérvate, conecta contigo, escúchate, respétate. ¿Qué cosas son las que te gustan? ¿Qué te gusta hacer? ¿A dónde te gusta ir? ¿Qué te gusta comer? ¿Qué te gusta leer? Todo eso hace que tú vuelvas a ti. Y al volver a ti, no vas a ocupar de los demás, no vas a ocupar de la validación. La crítica y el juicio proviene mucho de este sistema de pensamiento en donde está basado en complacer a los demás, en que los demás me digan qué hacer. A veces pasa que en nuestro sistema familiar nos criaron padres que nos validaban. Y entonces nosotros entendimos que el valor está afuera, que el valor me lo da otro. Y entonces luego lo cambio. Ya no está con mis papás, ahora está con mi esposo. Y entonces él me lo tiene que dar porque yo entiendo que alguien me lo tiene que dar. Pero cuando yo me doy cuenta, hago esta pausa y observo y digo, ¿por qué me lo tendría que dar el otro si yo me lo podría dar? Y aparte es muy único y es muy, es una palabra como preciado porque tú lo estás haciendo para ti, sin dejar de observar lo que el mundo diga, lo que los demás digan, conectar con esa parte tuya. Entonces, observar si en el sistema familiar estuvo por ahí la validación de otros para nosotros sentirnos valiosos y que luego cuando nos casamos o cuando estamos en pareja, trasladamos esa validación a la pareja. Puede ser que también al jefe, puede ser que también a los hermanos, puede ser que a los hijos, de pronto se vuelve todo esto un sistema familiar complejo porque creemos que nos tienen que validar. Entonces, bueno, espero que haya podido contestar la pregunta a la finalidad a la cual preguntaron. ¿Cómo aprender a soltar? Este es también un temazo. Aprender a soltar, más bien yo tunearía la pregunta. ¿Has tenido algo alguna vez? Porque aprender a soltar es porque ya lo tengo. Y creo que en esta vida no tenemos nada. Entonces, yo creo que es más empezar como a darnos cuenta de qué cosas queremos todavía sostener y por qué. Hacernos siempre las preguntas. ¿Se acuerdan que yo siempre pregúntate todo? ¿Por qué quiero esto? ¿Por qué no lo puedo soltar? ¿Qué estoy creyendo que es mío? ¿Estoy creyendo que esto me pertenece? ¿Qué estoy creyendo? Y cuando yo observo mi pregunta, puedo entrar ahí más a fondo y puedo darme cuenta y puedo descubrir por qué no quiero soltar. Porque debe de haber un montón de creencias y observa, yo te tuneo la pregunta y te digo, ¿qué cosas crees que sí has tenido? Porque en esta vida nada es seguro, nada tenemos, nada, pero hemos creído que sí. Entonces observar cómo voltear la pregunta, cuestiónatela. Tips para no engancharte. Observen cómo cuando nos enganchamos en algún tema. Observar siempre que me engancho, o casi siempre que me engancho, algo quiero defender. O sea, empiezo a observar una conversación y alguien empieza a decir algo, ¿no? Cualquier cosa que empiecen a decir. Entonces yo quiero automáticamente defender una postura, ya sea la propia o la de los demás. Observa por qué quieres defender eso. Hay muchas respuestas. Puede ser, quiero defender eso porque eso es la verdad, pero es la verdad para ti. Y cuando es la verdad para ti, pues no hay nada que defender, porque para ti es tu verdad. Y mientras tú respetes que es tu verdad y que el otro puede tener la verdad que quiera porque fue criado por otros padres, en un sistema familiar distinto al tuyo, en otra ciudad, entonces dejas de querer defender, pero porque le entiendes, porque te das cuenta que todo el sistema de pensamiento de la defensa es porque me doy cuenta, del enganche o que me engancho con algo es porque quiero defender algo. Yo siempre digo que es como interesante tomar unos segundos, o sea, como a la hora que ya me quiero enganchar, observo y me pregunto, ¿qué quiero defender? ¿Qué idea estoy queriendo defender?
¿A quién quiero defender y por qué lo quiero defender? ¿Es una lucha? ¿Estoy en un debate profesional? ¿Me van a pagar por esto? O sea, ¿qué rollo? ¿Qué hay ahí atrás? Entonces, cuando me doy cuenta de esto, automáticamente bajo la guardia y me doy cuenta que no tiene sentido lo que estoy haciendo, ¿sí? Hay ciertas conversaciones que sí tendrían sentido si estuvieras, por ejemplo, pues, no sé, en la UNICEF o en la ONU, o en cosas que dices, bueno, ahí de eso se trata, ¿no? De debatir, pero si es en una plática, en un tema, no tiene sentido. Entonces, a veces los seres humanos hacemos cosas que no tienen sentido, pero nunca nos los preguntamos. Y volviendo a la pregunta de la validación, ¿se fijan cómo tiene que ver con que no nos escuchamos y cómo no nos validamos lo que nosotros opinamos? Y que está perfecto si lo opinamos y no tengo por qué querer que los demás opinen lo mismo y que hagan lo mismo, no tiene sentido. Pero bueno. Entonces espero que este tip haya, porque me puso ahí tips para no engancharte. La siguiente, esta es un poquito más extensa. Dice, no tengo deseo sexual últimamente. No logro ver por qué. Fíjense bien, vamos a ver aquí la pregunta. Cuando hablamos de deseo, estamos hablando, para yo tener un deseo de algo, ¿se acuerdan que al principio que empecé este live dije que todo pasa por la mente, todo pasa por un pensamiento? Cuando yo tengo un deseo, para que sea considerado como un deseo tal cual, observa cómo tiene que pasar por la mente. Y cuando pasa por la mente como deseo es porque esa experiencia, si ya la viví en el pasado, fue maravillosa. Entonces yo quiero volverla a vivir. O sea, por ejemplo, si como chocolate y me fascina la experiencia de comer chocolate, cada vez que mi mente arroje ese deseo, pues mi mente va a tener como esos recuerdos de placer, ¿no? Y es exactamente con todo, no nada más con esto. Cualquier experiencia, ya sea culinaria, sexual, física, de la que sea, una convivencia, siempre pasa por la mente. Entonces, tal vez no hay ese deseo porque la experiencia última o las últimas experiencias no han sido placenteras. No ha habido placer, no ha habido variedad, no ha habido algo que me motive a yo querer, ¿sí? Es tan importante cuando nosotros hacemos este gesto en nuestra mente, darnos cuenta que ¿por qué está pasando eso? Siempre pasa por la mente. A mí se me puede antojar algo y va a pasar por mi mente. El antojo no viene de la nada, no viene de que estoy así y se me antoja algo. No, yo lo pensé. Entonces, si no está viendo eso es porque mi experiencia, por ejemplo, cuando se te antoja tomar un vino, ¿no? Entonces tienes, ¡ay, qué rico! Tal vez venga ese rico porque hay un recuerdo de la última vez que tomé, la pasé muy bien y lo disfruté bastante, lo disfruté un montón, viví la experiencia y lo sentí gozoso y me encantó la plática y mi cerebro asocia, mi mente asocia lo que tomé con la experiencia. Entonces en el deseo sexual y en cualquier tipo de deseo hay que observar la experiencia pasada o las experiencias pasadas. ¿Qué hay por ahí que no estuvo acomodado de la manera en como tú esperabas? ¿Sí? Ahora hay que ver también el ingrediente sorpresa, por así decirlo, o el ingrediente que a mí me puede gustar todo cuando yo decido que me guste algo. No sé si y también al revés, o sea, yo puedo creer que el pastel de chocolate no me gusta y hasta que no vivo la experiencia como tal, ¿no? Hablando de sexualidad, hay una página, esta pregunta me la hizo una mujer, por eso voy a decir que una mujer, hay un libro que se llama Slow Sex o Slow Sex, y la página se llama Plan B y puedes seguir a Sacha Cobra en su cuenta de Instagram. Y ahí hablan acerca mucho de esto, ¿no? Pero todo pasa por la mente, literalmente. También hay que ver la comunicación. Probablemente cuando yo no tengo un deseo sexual con mi pareja es porque no sé comunicarme lo que me gusta. No le he podido decir por dónde me gusta, cómo me gusta, de qué forma me gusta, en qué manera me gusta. En este libro que les estoy diciendo habla mucho de eso, de cómo a veces no expresamos, cómo nosotros nos gustaría tener esa relación y entonces, pues imagínate si no lo comunico, cómo lo va a entender la otra persona. Y hablando de sexualidad, pues obviamente es de dos. Entonces, ¿cómo va a saber el otro qué cosas sí, qué cosas no, si no hay comunicación, si no hay para allá ni para acá?
La pregunta que anoté aquí para que no se me olvidara: ¿son gratificantes mis últimas experiencias? ¿Son gratificantes? O sea, ¿hubo algo que yo recordara como gratificante, como una experiencia positiva, como una experiencia agradable, excitante? Si es así, evidentemente vas a querer regresar a vivirla, pero si no es, observa por qué no fue. Ok, bueno, vamos a hacer las siguientes. Falta toda una hoja de otras para responder. Estas van a ser un poquito más con el tema de descodificación. Quiero explicar un poquito qué es la descodificación. Puse un Insta Story ahí más o menos donde expliqué, pero la descodificación biológica tiene que ver con un padecimiento o un síntoma del cuerpo o de nuestra conducta que nos lleva a determinar que hay una emoción o hay un conflicto no resuelto por parte de nosotros, para nosotros tener considerado como que algo se tiene que sanar. Entonces, observar mucho, siempre hay que ir a buscar el síntoma. En este tema que me pusieron aquí dice, fíjense bien, ¿por qué existen las adicciones y cómo soltarlas? En el tema de las adicciones yo lo voy a atender desde la descodificación, lo voy a leer textual y luego lo voy a indagar. Las adicciones, y primero voy a irme a las adicciones que casi todos los seres humanos tenemos, y luego me voy a ir a las adicciones de las drogas, porque no supe si la pregunta era en tema de drogas o de las otras que voy a mencionar. Cuando hay una adicción, es que yo quiero huir de algo por temor a afrontarlo y no soy capaz de afrontarlo. Una adicción me permite como llevar a mi mente, por ejemplo, las adictas a las compras, ¿no? Gente que le encanta comprar, a veces no quiere conectar con la emoción, y puede ser una emoción dolorosa, que crea que es dolorosa y que no va a poder salir de ahí, y entonces se va de compras y se olvida de pronto de la emoción y se pone a comprar. Entonces dice, toda adicción intenta evitar el contacto con la emoción que subyace al conflicto. Para protegernos nos crea una emoción que parece llenarnos, pero termina siendo al revés. O sea, o también la comida, la gente que es, por ejemplo, aquí yo puse adicción al trabajo, adicción al sexo, adicción a comprar, a comer, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa con eso? Yo no quiero conectar con el dolor, no quiero conectar con la emoción, y en eso lo reemplazo con algo que pareciera que me llena. Yo he notado, por ejemplo, en la adicción a la comida y sobre todo al dulce, que hay una emoción que no quiero reconocer y entonces mejor me lleno comiendo. He dado con algunos patrones en la infancia de que los niños empiezan a llorar por algo, se caen, algo sale mal, algo se les apaga en la tele y entonces empiezan a llorar, y la mamá, como no quiere que llore, sin saber que lo más correcto es que expresara su emoción, le da un dulce para que se calle, le da una paleta, y entonces el niño agarra su paleta y se empieza a comer el dulce, tapando la emoción que sería la frustración, o sería el dolor, o sería lo que sea. No estoy diciendo que no le den dulces a sus hijos, pero más o menos quiero que vean de dónde viene. ¿Por qué tapo una y la reemplazo con otra que pareciera llenarme más? La gente también que no conecta con sus órganos y de pronto empieza a comer y a comer y a comer y no tiene llenadera. No tiene llenadera por muchas razones, pero una de ellas es que no está consciente de lo que está comiendo. Entonces, bueno, en cuanto a las drogas, ahí más es irnos a evadir la realidad. Acá como evadí también es emocional, pero como mi realidad no me gusta, mejor me invento otra realidad más relajada, con la marihuana, con la cocaína, con cualquiera de las drogas, ¿no? Entonces, bueno, más que todo es eso. Siempre vamos a ir a buscar que no queremos conectar con las emociones. Las emociones, todos los seres humanos somos seres humanos emocionales. Cuando sabemos y reconocemos que nuestras emociones no existen para quedarse ahí, o sea, yo no me voy a quedar en una emoción para toda la vida. Yo nunca he visto a nadie que se quede con una emoción ahí todo el día. Las emociones se sienten, ¿sí? En el cuerpo. Casi siempre hay gente que las conecta acá. ¿Y qué pasa? Cuando yo las siento, puedo conectar y darme cuenta que proviene de un pensamiento. Y si yo identifico ese pensamiento, lo puedo cuestionar. Viene obviamente de una creencia. Pero las emociones son para eso. Entonces, los seres humanos que de pronto están adictos a algo es porque no conectan con sus emociones. Apenas está llegando la sensación y entonces la quieren tapar y entonces la reprimen y ponen otra más placentera, una acción, que sería comer, que sería drogarse, que sería la gente que tiene ludopatía, etc.
Dice, ahora sí, puede que ser, vamos a irnos algo a terreno espiritual. ¿Cuánto tiempo me queda? 20 minutos. Dice, ¿puede una serie de meditaciones afectarme en forma negativa? Fíjense bien, sí, pero no es negativo. Observa. Hay unos patrones de conducta que a veces los seres humanos, como no entendemos cómo son y qué pasa en nuestra mente, qué pasa en nuestro inconsciente, los creemos que son negativos. Yo siempre digo que no hay nada negativo ni nada positivo, todo es neutro, ¿no? Pero nosotros le ponemos esa cualidad. Ahorita voy a cambiar esto para que veas de lo que estoy hablando. En este caso yo a esta persona le mandé un mensaje y le puse que fuera más profunda con su pregunta porque no le entendía al principio y después ya me la explicó. Hay un programa de meditaciones que se venden online y que de pronto nosotros empezamos a ponérnoslas, o de autoperdón o de programas en línea que nos van guiando a comenzar a sanar ciertas cosas, a conectar con algo que está en nuestra mente, algún patrón, alguna dolencia, lo que sea. ¿Qué pasa? Que cuando yo empiezo a seguir al pie de la letra todo eso, obviamente que yo estoy conectado con ese recuerdo, con esa cosa consciente o inconsciente. ¿Y qué va a pasar? Que cuando se deshace todo eso, mi cuerpo se repara. En descodificación se llama reparación. ¿Qué es la reparación? Es cuando trabajo una emoción muy fuerte que no me había permitido trabajar, algún dolor viejo, alguna pérdida, y que mi cuerpo y mi mente la viven intensamente y la liberan. Mi cuerpo físico puede quedar muy debilitado y entonces me voy a sentir súper cansado y entonces me voy a asustar creyendo que la meditación es algo negativo y no es negativo del todo, más bien es que está reparando lo que tú no habías podido reparar y requiere un proceso de que tu cuerpo descanse para poderse otra vez reintegrar a la vida. Te aseguro que después de que vivas ese proceso, regresas fresco y renovado y hasta más ligero, porque toda esa carga que a veces hemos estado cargando, como repito siempre, con patrones de pensamiento, con todo pasa por nuestra mente, y al liberarnos y al cuestionar esas cosas que siempre habías creído algo, y de pronto le quitas esa creencia, te quitaste un peso de encima. Vamos a poner un ejemplo. Siempre me había imaginado que mi novio me engañaba, ¿no? Y entonces de pronto me di cuenta que no era una mujer con la que me engañaba, hablaba con su hermana. Pero yo me estuve inventando esta creencia todo el rato y estuve con mucha carga, ¿no? Cuando me doy cuenta que era su hermana y que le decía te quiero a su hermana y que le pasaba tiempo con su hermana, descanso, ¿no? Entonces, esa liberación, estoy poniendo un ejemplo súper básico, súper sencillo, porque sé que con una meditación es algo más profundo de la niñez, de los miedos, de los apegos. Vas a sentir que descansas, pero hay que reparar. Entonces, el término reparación sería esta parte donde nuestro cuerpo se comienza a reparar estas células, porque imagínate que quitaste toda esa creencia y la reemplazaste por una nueva más ligera. Así que no hay nada negativo o positivo, es neutro. ¿Qué sigue después del despertar? No lo sé. Observa cómo, fíjense, cuando nosotros empezamos a tomar conciencia, nuestra vida se vuelve distinta, ¿sí? Se vuelve más ligera, probablemente. Se vuelve más consciente. Entonces comenzamos a cuestionarnos hasta el despertar, ¿sí? ¿Qué puedo hacer? Por ejemplo, había otra pregunta que no la anoté aquí y ahorita voy a abondar en esta junto con la otra, que me preguntaban cómo pueden motivar a alguien, ¿sí? Creo que la motivación va a ser de acuerdo con tu ejemplo, con lo que tú vivas, y la otra persona probablemente se pueda alinear contigo a estar ahí motivándose con lo que tú haces, pero en sí alguien que pueda motivar a alguien difícilmente. Si no lo ha hecho por sí, difícilmente alguien lo va a poder lograr por el otro. Es como cuando estás con tu pareja y de pronto él cree que tú tienes que hacer dieta y te promueve y te trae pastillas y te enseña y todo, y si tú no quieres, no quieres. Y hasta el día que tú vas a decidirte y que lo quieras por voluntad, lo vas a hacer. Es lo mismo aquí, ¿no? Y volviendo a la pregunta del despertar, tener una vida consciente, eso sigue. Vivir el día como es, ir fluyendo, ir aceptando todo lo que va sucediendo tal cual está sucediendo, no querer despertar a nadie, porque no tiene sentido hacerlo, porque le entiendes. Es como decir que los que están dormidos, tú los quieres ir a despertar porque ya encontraste sentido a tu vida, porque te diste cuenta que eres un ser espiritual
que vive en un cuerpo y que el cuerpo lo tiene, pero que no es el cuerpo, y entonces comienza tu vida a tener otro sentido distinto, un sentido de servicio, un sentido muy, muy amplio, ¿no? Le comienzas a entender a esto, ¿no? Le comienzas a entender a lo que es vivir en un cuerpo y tener una experiencia como un ser, ¿no? Entonces, cuando comienzas a hacer esto, a veces pasa que lo quieres compartir y quieres que todos vivan lo mismo que tú, pero todos están en otro nivel de conciencia. La mayoría de los seres humanos están en otro nivel de conciencia. A veces yo explico cosas y no me entienden, a veces ni yo me entiendo. Y entonces, cuando lo explico, digo, ¿por qué quiero que los otros lo entiendan? La que lo tiene que entender soy yo. Entonces, ¿qué sigue después de darte cuenta? Sigue vivir esa vida desde ese espacio. Sigue darte cuenta de que todo lo que se te presenta, ir fluyendo con el universo, abrir tu mente, a ver los millones de posibilidades a los que estamos abiertos los seres humanos a ver. En mi experiencia creo que así es y así lo comparto. Dice, sé que debo dejar del todo que todo fluya, pero si quieres algo, ¿cómo hacer para conseguirlo? Volvemos a lo mismo. Fíjense cómo los seres humanos creemos que tenemos que conseguir algo. Cuando nosotros ponemos nuestra vida al servicio, o sea, vida al servicio me refiero a no sé cómo explicarlo, no es regalar, ni es dar, no, es como decir, lo que la vida me vaya poniendo enfrente, yo lo voy viviendo. Cuando siento que tengo que conseguir, o sea, que tengo que hacer, que tengo que esforzarme por algo, ahí ya deja de perder el sentido que es. Y voy a andar buscando las cosas como para hacerlas. ¿Se acuerdan que siempre en otro podcast, a lo mejor la gente que no ha visto el podcast, que no ha escuchado el podcast, en uno hablé mucho de esto? Y yo refería a que los seres humanos estamos invitados como seres humanos a vivir una experiencia de vida. ¿Sí? Evidentemente hay que tener planes, evidentemente hacemos una agenda, evidentemente si sentimos que somos buenos para algo, nos metemos a estudiar eso para complementar, para luego expandirlo, pero evidentemente siempre que yo quiera conseguir algo, yo me voy a cuestionar. Primera cosa que voy a hacer, me voy a preguntar, ¿qué estoy queriendo? ¿Para qué? ¿Qué estoy creyendo que si lo tengo que? Primera cosa, ¿no? Cuando todo eso se compagina, hay veces que ya se cae y dicen, no, ya no lo quiero, porque no tiene sentido lo que estoy diciendo, pero hay veces que sí. Entonces, ¿qué puedo empezar a hacer? Pues visualizarlo como si ya estuviera sucediendo. Pero de verdad que cuando empiezas a comenzar a vivir una vida desde la conciencia, el deseo se vuelve casi nulo y más que todo te permites vivir sobre la experiencia, o sea, ir al día, vivir al día como está sucediendo, tal cual está sucediendo, agradeciendo en todo momento las cosas que se me presentan. Fíjate que cuando vives en este estado, la vida, el universo empieza a acomodar todo de una forma tan maravillosa que de pronto te empiezas a dar cuenta que todo tú lo empiezas a atraer, pero no es desde el espacio del deseo o no es desde el espacio de quererlo, es como que va sucediendo, como que se van presentando. Pasa un pensamiento de algo, una idea, y de pronto se materializa, pero casi sin esfuerzo, casi sin querer estar. Pasa la idea y luego la piensas y dices, ay, sería maravilloso. Y no haces nada al respecto, sino más que todo lo entiendes, lo sientes. Entonces yo te invitaría a que primero te cuestionaras, ¿para qué lo quiero? ¿Qué estoy creyendo que si lo tengo, qué va a pasar? ¿Qué creo que tengo que necesitar? O todas las preguntas que puedas hacerte. Y después de eso, comenzar solo a tener ese pensamiento. Y si la vida, en esta vida, vas a vivir esa experiencia, ten la plena seguridad de que eso va a llegar. Pero va a llegar desde otro espacio. Va a llegar desde el espacio del universo. Va a llegar desde el espacio que así te tocó, que así venías a eso, no desde estar, no sé si a veces les ha pasado que planean algo, ¿no? Planeas irte de vacaciones y te estás todo el tiempo, es que me quiero ir de vacaciones, me quiero y juntas y y de pronto ya te vas a ir de vacaciones y se cancela todo, no puedes hacerlo. Y entonces viene la frustración, viene Te puedes ahí cuestionar, oye, definitivamente no me tocaba ir a ese lugar y puedes entrar en aceptación o puedes seguir queriendo y deseando. Pero siempre cuestionarte, ¿por qué? ¿Por qué creo que tengo que ir a ese lugar? ¿Qué estoy esperando? ¿Qué estoy creyendo? ¿Que en ese lugar voy a ser más feliz? No estoy diciendo que no se vayan de vacaciones ni que no descansen. No, al contrario, hacer mucha conciencia de lo que estoy esperando, que en el futuro llegue, que me va a hacer más feliz
Porque si estoy creyendo eso, es porque me estoy perdiendo de este instante y que en este instante ya puedo ser feliz. Porque estoy poniendo toda mi valía o todo mi felicidad o mi positivismo en el futuro. Y ese es un pensamiento del ego, evidentemente, porque me está diciendo que en este momento no puedo estar bien, que hasta que no tenga eso, ya voy a estar bien. Entonces la invitación sería como a conectar con el momento presente y abrir tu mente. La última pregunta que tengo anotada por aquí, que creo que ya es sí, dice, ¿cuánto me queda? Ya casi voy a acabar. Dice, ¿cómo controlar el vértigo? Cuando hablamos de controlar, observen, ¿se fijan cómo las palabras importan tanto? No podemos controlar nada. De hecho, y la voy a contestar, pero nosotros nos creemos como seres humanos que controlamos y no controlamos nada, solo es la sensación. Solo es como la sensación de control, pero en realidad no controlamos nada, nunca, en ningún momento. Solo hay una sensación. Creemos que controlamos el tiempo, creemos que controlamos a nuestros hijos, creemos que no controlamos nada. Cuando nos hacemos consciente de esto, a veces puede pasar que sientas miedo, que digas, ¿cómo? Pero nunca hemos controlado nada. Entonces, cuando nada te controla ni tú controlas, es una fluidez. Pero bueno, lo subrayé para abundar en ese término. El vértigo es un movimiento ilusorio y viene un mareo, y es contestado desde la descodificación, que nos dificulta movernos en el equilibrio. Aquí hay que buscar un conflicto de falta de referencia. Lo que hace el vértigo es impedir un movimiento que nos dé miedo. Entonces probablemente, muy probablemente, ¿qué esté pasando? Que a lo mejor en tu vida o esos días anteriores al vértigo te faltaba un referente. Algo sentías que se estaba moviendo en tu vida y que no tenías guía, que no tenías quien te guiara o quien te dijera para dónde. Entonces, contestándolo desde la descodificación, ¿qué hace el vértigo? Impedirte que te muevas. Porque como tengo miedo de que si me muevo en alguna dirección algo pase, mejor no me muevo. Es como, este es un ejemplo, es como la gente que viene y me busca porque tiene problemas de la vista, que de pronto algo pasa que no pueden ver bien. Entonces yo les pregunto, observa el sentido de dejar de ver. Puede ser que viste algo que no te gustó, y entonces el cuerpo, tan sabio y tan maravilloso, porque es una computadora literal, te va a dar lo que le estás pidiendo, ya no vas a ver. Porque como no puedes ver eso y no te gusta lo que estás viendo, entonces el cuerpo lo que hace es darte la solución, que sería ya no ver. En el vértigo sucede lo mismo, hay una falta de referencia, hay una pérdida del equilibrio y el cuerpo me está dando el vértigo para ya no moverme, mejor me quedo porque lo que estoy pensando hacer me genera mucho miedo. ¿Ok? Bueno. Entonces ya los voy a dejar, voy a tratar de grabar esto, espero que les haya gustado este espacio, se llama La Consultoría, y a ver en qué término, a lo mejor unas 2 o 3 semanas hacemos otro set de preguntas para que me las envíen por ahí, tener un espacio para contestarlas y que de pronto todo esto sirva para igual tener un nuevo estilo de vida, preguntarte todo, cuestionártelo. Recuerda que todo lo que hablé no me creas nada, vívelo tú a través de tu experiencia, usa el sentido común, aplícalo para que tú lo vivas como una experiencia y después puedas ahora sí permitirte este espacio distinto. Así que bueno, muchas gracias a todos, gracias por haberme visto por aquí. Voy a tratar de dejarlo grabado para mandarlo a la IGTV y nos vemos en otro capítulo o en otro episodio, no sé cómo le voy a poner, de La Consultoría. Gracias.